Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Café con Gurú. Vamos a empezar con una noticia que tiene que ver con las gestiones de Francia. Representantes del gobierno venezolano y de la oposición mantendrán una ronda de conversaciones en República Dominicana, mientras el ministro de Relaciones Exteriores de Francia advirtió que las autoridades de Caracas se arriesgan a ser sancionadas por la Unión Europea si no participan. En Brasil, un juez de la Corte Suprema autorizó a los fiscales federales a investigar al presidente Temer por un supuesto caso de corrupción que involucra un decreto de regulación de los puertos. También en Brasil, el Banco Central señaló que prefiere una reducción gradual de sus tasas de interés en los próximos meses en vez de adelantar los recortes. Por otra parte, también en Brasil, el crecimiento de las ventas minoristas se frenó en julio según mostraron datos del gobierno, en una señal de que la reciente alza en el gasto del consumidor podría ser más irregular de lo que se esperaba en un principio. En Estados Unidos, economistas de Goldman Sachs recortaron sus estimaciones para el crecimiento de la economía en el tercer trimestre por el tema de los huracanes Irma y Harvey. En Argentina se conoció el dato de inflación y se colocó en 1,4% en agosto según la medición del INDEC. En Chile, el presupuesto del país para 2018 contempla una reducción del déficit fiscal efectivo, como también un menor endeudamiento gracias a un gradual repunte de la economía, sostuvo el ministro de Hacienda de Chile, Nicolás Eyzaguirre. En Panamá, el Producto Interno Bruto del país creció 5,8% en el primer semestre del año, en comparación al igual periodo del año anterior. Este repunte fue impulsado por los sectores como el transporte, el almacenamiento y las comunicaciones. Con el tema de granos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos subió inesperadamente sus estimaciones para las cosechas de maíz y soja del país, aumentando la presión sobre un mercado que ya afronta dificultades por los abundantes suministros globales de grano. La Agencia de Estadísticas Agrícolas de Brasil, la CONAB, mantuvo su estimación para la cosecha de soja del ciclo 2016-2017 en 114 millones de toneladas. En Chile se inauguró la primera planta de geotermia. En el Green Power y la estatal chilena ENAP inauguraron la primera planta de geotermia de Sudamérica, en medio de los esfuerzos de Chile por migrar su matriz hacia energías limpias, un proyecto con una inversión cercana a los 320 millones de dólares. Las refinerías estadounidenses reanudaban operaciones gradualmente después de que el huracán Harvey las obligó a cerrar hace 2 semanas. Según el ministro de Petróleo de Kuwait, la OPEC podría tener una reunión extraordinaria a mediados de marzo si no llega a una decisión sobre si extender los recortes de extracción de crudo en su próxima reunión, que sería en noviembre. También la OPEP proyectó una mayor demanda de su petróleo en el 2018 y apuntó a señales de un mercado más ajustado, indicando que su acuerdo de recorte de producción con países fuera del bloque está contribuyendo a mermar el exceso de suministro que derrumbó los precios. Por otra parte, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos redujo sus previsiones para el crecimiento de la demanda mundial de crudo durante 2017. A las 10 de la mañana de Londres, el petróleo subía un 0,64% y se ponía por encima de los $54 el barril. Ayer en Wall Street el índice S&P marcó un cierre récord por segundo día consecutivo, liderado por el sector financiero, aunque los avances fueron limitados por el descenso de las acciones de Apple Inc., luego de la presentación de su último modelo de iPhone. De alguna manera desalentó a los mercados porque se creía que la fecha de lanzamiento efectivo al mercado iba a ser antes de lo que finalmente se terminó comunicando en el día de ayer. El índice Nikkei de la bolsa de Tokio alcanzó máximos de un mes por tercera sesión seguida, luego del fuerte avance en Wall Street y de la depreciación del yen. En Europa las bolsas cotizaban en rojo mientras la renta variable global mostraba señales de desaceleración, con las acciones de los proveedores de Apple arrastradas después de la presentación del iPhone X. En el panorama local, el gobierno hoy licitará letes por hasta $1.000 millones. Jujuy saldría entre hoy y mañana al mercado externo. Los bonos en dólares en el exterior volvieron a mostrarse a la baja ayer debido en parte a una nueva suba en el rendimiento de los treasuries, que anduvo en 2,167%.
El Merval tuvo una pérdida de 2,2% en un ajuste que era esperado por el mercado. Las mayores pérdidas en el día de ayer se dieron en las acciones de Transener, Transportadora Gas del Norte, Cresur, Transportadora Gas del Sur, Mirgor, Consultatio, Edenor, YPF y Pampa Energía, entre las más importantes. Recuerden que todos estos temas y otros temas más los vamos a estar ampliando en el transcurso del día de hoy. Quédense con nosotros en www.fin.guru. Muchas gracias.